Iba la caravana a buen término, cuando en las proximidades de Jerusalén, ocurre un imprevisto. Un cuerpo silbante cortó el aire fino y claro, alojándose en el palanquín del senador, oyéndose al mismo tiempo un grito estridente y lamentoso. Minúscula piedra hiriera levemente el rostro de Livia, determinando gran alarma en la masa enorme de siervos y caballeros. Entre los carros y los animales que pararon asustados, numerosos esclavos rodean a los señores, buscando, con precipitación, enterarse del hecho. Sulpicio Tarquinius, en un golpe de vista, da largas al galope de la montada, buscando prender a un joven que se alejaba, receloso de las márgenes del camino. Y, culpable o no, fue presentado un joven de sus 18 años a los viajeros, para la punición necesaria. Publio Lentulus recordó la recomendación de Flaminio, momentos antes de la partida, y, ahogando sus mejores sentimientos de tolerancia y generosidad, resolvió prestigiar su posición y autoridad a los ojos de cuantos hubiesen de seguirle la permanencia en aquel país extranjero. Ordenó medidas inmediatas a los lictores, que lo acompañaban, y ahí mismo, ante las claridades mordientes del sol abrasador, y bajo la mirada espantada de algunas decenas de esclavos y numerosos centuriones, determinó que castigasen sin conmiseración al joven, por su liviandad. La escena era desagradable y dolorosa. Todos los siervos acompañaban compungidos el estallido del chicote en el dorso semidesnudo de aquel hombre joven, que gemía, las órdenes impiadosas, hasta que Livia, no consiguiendo contemplar por más tiempo la rudeza del espectáculo, pidió al esposo, en voz suplicante: «Basta, Publio, porque los derechos de nuestra condición no traducen deberes de impiedad». El senador consideró, entonces, su severidad excesiva y rigurosa, ordenó la suspensión del castigo doloroso, pero, a una pregunta de Sulpicio, en cuanto al nuevo destino del infeliz, habló en todo rudo e irritado: «Para las galeras». Los presentes se estremecieron, porque las galeras significaban la muerte o la esclavitud para siempre. El desventurado se amparaba, exánime, en las manos de los centuriones que lo rodeaban. Sin embargo, al oír las 3 palabras de la sentencia condenatoria, echó a su orgulloso juez una mirada de odio supremo y de supremo desprecio. En lo íntimo de su alma brillaban relámpagos de venganza y de cólera, cuando la caravana se puso nuevamente en camino, entre el ruido de los carros pesados y el tintinear de las armaduras, al movimiento de los caballos fogosos e irrequietos. La llegada a Jerusalén transcurrió sin otros hechos dignos de nota. La novedad de los aspectos y la diversidad de las criaturas es lo que más impresionaron a los viajeros, en su primer contacto con la ciudad, cuya fisonomía, con raras mudanzas, en el transcurso de todos los siglos, fue siempre la misma, triste y desolada, preludiando los paisajes resecos del desierto. Pilatos y su mujer se encontraban en las solemnidades de la recepción al senador, que iba, como enviado de Tiberio, adjunto a la administración de la provincia, encarnando el principio de la ley y de la autoridad. Salvio Lentulus y la esposa, Fulvia Procula, recibieron a los parientes con ostentación y prodigalidad. Numerosos homenajes fueron prestados a Publio Lentulus y a su mujer, destacándose que Livia, fuese en razón de las advertencias de Calpurnia, o en vista de su agudeza psicológica, reconoció, de inmediato, que en aquel ambiente no palpitaban los corazones generosos y sinceros de sus amigos de Roma, experimentando, en lo íntimo, dolorosa sensación de amargura y ansiedad. Verificada, con satisfacción, que su pequeña Flavia había mejorado, no obstante el viaje exhaustivo, pero, al mismo tiempo, se torturaba percibiendo que Fulvia no poseía amplitud de corazón para acogerlos siempre con cariño y bondad. Notara que, al presentarle a la hijita enferma, la patricia vanidosa hiciera un movimiento instintivo de retroceso, apartando a su pequeña Aurelia, hija única del matrimonio, del contacto con la familia, presentando pretextos inaceptables. Bastó un día de permanencia en aquel hogar extraño, para que la pobre señora comprendiese la extensión de las angustias que la esperaban ahí, calculando los sacrificios que la situación exigiría de su corazón sensible y cariñoso. Y no era solamente el cuadro familiar, en sus detalles impresionantes, que le torturaba la mente llena de expectativas pungentes. Deparándosele Poncio Pilatos, en el mismo momento de su llegada, sintiera, en lo íntimo, que había encontrado un rudo y poderoso enemigo. Fuerzas ignoradas del mundo intuitivo hablaban a su corazón de mujer, como si voces del plano invisible le preparasen el espíritu para las pruebas aspérrimas de los días venideros. Sí, porque la mujer, símbolo del santuario del hogar y de la familia, en su espiritualidad, puede, muchas veces, en una simple reflexión, descubrir insondables misterios de los caracteres y de las almas, en la tela espesa y sombría de las reencarnaciones sucesivas y dolorosas. Publio Lentulus, al contrario, no experimentó las mismas emociones de la compañera. La diversidad del ambiente le modificara un tanto las disposiciones íntimas,
sintiéndose moralmente reconfortado frente a la tarea que le competía desempeñar en el escenario nuevo de sus actividades de hombre de Estado. En el segundo día de permanencia en la ciudad, tan pronto regresara de la primera visita a las instalaciones de la Torre Antonia, donde se acuartelaban contingentes de las fuerzas romanas, observando el movimiento de los casuistas y de los doctores, en el templo famoso de Jerusalén, fue procurado por un hombre humilde y relativamente joven, que presentaba como credencial, tan solo, el corazón afligido y cariñoso de padre. Obedeciendo más a los imperativos de orden político que al sentimiento de generosidad del corazón, el senador quebró las etiquetas del momento, recibiéndolo en su gabinete privado, dispuesto a oírlo. Un judío, poco más viejo que él mismo, en actitud de respetuosa humildad y expresándose difícilmente, para hacerse comprender, le habló en estos términos: Ilustrísimo senador, soy André, hijo de Gioras, operario modesto y paupérrimo. No obstante, tengo numerosos miembros de mi familia con importantes atribuciones en el templo y en el ejercicio de la ley. Oso venir hasta vos, reclamando a mi hijo Saúl, preso, hace 3 días, por vuestra orden y remitido directamente para el cautiverio perpetuo de las galeras. Os pido clemencia y caridad en la reparación de esa sentencia de terribles efectos para la estabilidad de mi pobre casa. Saúl es mi primogénito y en él he puesto toda mi esperanza paternal. Reconociéndole la inexperiencia en la vida, no vengo a declararlo inocente de la culpa, sino a apelar a vuestra clemencia y magnanimidad, en vista de su ignorancia de joven, jurándoos, por la ley, encaminarlo de ahora en adelante por la senda del deber austeramente cumplido. Publio recordó la necesidad de hacer sentir la autoridad de su posición, contestando con el orgullo característico de sus resoluciones. ¿Cómo osa discutir mis determinaciones, cuando guardo la conciencia de haber practicado la justicia? No puedo modificar mis deliberaciones, extrañando que un judío ponga en duda la orden y la palabra de un senador del imperio, formulando reclamaciones de esta naturaleza. Pero, señor, yo soy padre. Si lo eres, ¿por qué hiciste de tu hijo un vagabundo y un inútil? No puedo comprender los motivos que llevaron a mi pobre Saúl a comprometerse de esa manera, pero, os juro que él es el brazo fuerte de mis trabajos de cada día. No me cabe examinar las razones de tu sentimiento, porque mi palabra está dada irrevocablemente. André de Gioras miró a Publio Lentulus de arriba abajo, herido en su emotividad de padre y en su sentimiento de hombre, descargando de dolor y de cólera reprimida. Sus ojos húmedos traían íntima angustia, en vista de aquella negativa formal e inapelable, pero, despreciando todos los convencionalismos humanos, habló con orgullosa firmeza: Senador, yo descendí de mi dignidad para implorar vuestra compasión, mas, acepto vuestra negativa ignominiosa. Acabáis de comprar, con la dureza del corazón, un enemigo eterno e implacable. Con vuestros poderes y prerrogativas, podéis eliminarme para siempre, sea reduciéndome al cautiverio o condenándome a perecer de muerte infamante, pero prefiero afrontar vuestra soberbia orgullosa. Plantasteis ahora, un árbol de espinas, cuyo fruto, un día, amargará, sin remedio, a vuestro corazón duro e insensible, porque mi venganza puede tardar, pero, como vuestra alma inflexible y fría, ella será también indefectible y tenebrosa. El judío no esperó la respuesta de su interlocutor, amargamente emocionado con la vehemencia de aquellas palabras, saliendo del recinto con paso firme y rostro erguido, como si hubiese obtenido los mejores resultados de su corta y decisiva entrevista. En una mezcla de orgullo y ansiedad, Publio Lentulus experimentó, en aquel instante, las más variadas gamas de sentimiento dominándole el corazón. Deseó determinar la prisión inmediata de aquel hombre que le lanzara en el rostro las más duras verdades, sintiendo, simultáneamente, el deseo de llamarlo así, prometiéndole el regreso del hijo querido, a quien protegería con su prestigio de hombre de Estado, pero la voz se le sumió en la garganta, en aquel complejo de emociones que de nuevo le robara la paz y la serenidad. Dolorosa opresión le paralizó las cuerdas vocales, mientras en el corazón angustiado repercutían las palabras candentes y amargas. Una serie de reflexiones penosas se alineó en su mundo íntimo, señalando los más fuertes conflictos de sentimientos. También él, no era padre y no procuraba retener a los hijitos cerca de su corazón. Aquel hombre poseía las más fuertes razones para considerarlo un espíritu injusto y perverso. Recordó el sueño inexplicable que, relatado a Flaminio, fuera la causa directa de su venida a Judea, y consideró las lágrimas de compunción que derramara, en contacto con el torbellino de recuerdos perniciosos de su existencia pasada, frena tantos crímenes y desvíos. Se retiró del gabinete con la solución mental de la cuestión enfocada, ordenando que trajesen al joven Saúl a su presencia, con la urgencia que el caso requería, a fin de enviarlo nuevamente a la casa paterna, y modificando, de esa manera, las penosas impresiones que había causado al pobre André. Sus órdenes fueron expedidas sin demora, pero, lo esperaba desagradable sorpresa,
con las informaciones de los funcionarios a quienes competía la responsabilidad de semejantes servicios. El joven Saúl desapareciera de la cárcel, haciendo creer en una fuga desesperada e imprevista. Los informes fueron transmitidos a la autoridad superior, sin que Publio Lentulus viniese a saber que los malos servidores del Estado negociaban, muchas veces, los prisioneros jóvenes con los ambiciosos mercaderes de esclavos, que operaban en los centros más populosos de la capital del mundo. Informado que el prisionero se evadiera, el senador sintió la conciencia aliviada de las acusaciones que le pesaban íntimamente. Al final, pensó que se trataba de un caso de menor importancia, por cuanto el joven, distante de la cárcel, procuraría inmediatamente la casa paterna, y, consolidando su tranquilidad, expidió órdenes a los dirigentes del servicio de seguridad, recomendando que abstuviesen de cualquier persecución al forajido, a quien se llevaría oportunamente el indulto de la ley. Pero, el camino de Saúl fue otro muy diferente. En casi todas las provincias romanas funcionaban terribles agrupaciones de malhechores, que, viviendo a la sombra de la máquina del Estado, se habían transformado en mercaderes de conciencias. El joven judío, con su juventud promisora y saludable, fuera víctima de esas criaturas desalmadas. Vendido clandestinamente a poderosos tratantes de esclavos de Roma, en compañía de muchos otros, fue embarcado en el antiguo puerto de Jope, con destino a la capital del imperio. Anticipándonos en la cronología de nuestras narrativas, vamos a encontrarlo, de ahí a algunos meses, en un gran tablado, cerca del foro, donde se alineaban, en penosa promiscuidad, hombres, mujeres y niños, casi todos en míseras condiciones de desnudez, teniendo cada cual una pequeña etiqueta colgando al pescuezo. Ojos chispeando sentimientos de venganza. Allá se encontraba Saúl, medio desnudo, una gorra de lana blanca cubriéndole la cabeza, y con los pies descalzos levemente untado de yeso. Junto a aquella masa de criaturas desventuradas, paseaba un hombre de aire innoble y repulsivo, que exclamaba con la voz gritante a la multitud de curiosos que lo rodeaba: «Ciudadanos, tened la bondad de apreciar. Como sabéis, no tengo prisa en disponer de la mercadería, porque no debo a nadie, mas aquí estoy para servir a los ilustres romanos». Y, deteniéndose en el examen de eso de aquel infeliz, proseguía en su arenga grosera e insultante: «Ved a este mancebo. Es un ejemplar soberbio de salud, frugalidad y docilidad. Obedece a la primera señal. Prestad buena atención al aplomo de su carne firme. Ninguna enfermedad tendrá fuerza sobre su organismo. Examinad a este hombre. Sabe hablar griego correctamente y es bien hecho de la cabeza a los pies». En sus gestos de negociante, continuó la propaganda individual, teniendo en cuenta la multitud de compradores que lo asediaba, hasta que tocó el turno al joven Saúl, que dejaba traslucir, en el aspecto miserable, sus ímpetus de cólera y sentimiento crueles. «Observad bien este mancebo. Acaba de llegar de Judea, como el más bello ejemplar de sobriedad y salud, de obediencia y de fuerza. Es una de las más ricas muestras de mi lote de hoy. Prestad atención a su juventud, ilustres romanos. Os lo daré al precio reducido de 5000 sestercios». El joven esclavo contempló al mercader con el alma escaldante de odio y alimentando, íntimamente, las más feroces promesas de venganza. Su semblante judío impresionó a la multitud que estacionaba en la plaza, aquella mañana, porque un intenso movimiento de curiosidad le rodeó la figura interesante y originalísima. Un hombre se destacó de la multitud, procurando al mercader, a quien se dirigió a media voz, en estos términos: «Flaccus, mi señor necesita de un joven elegante y fuerte para las vigas de los hijos. Ese joven me interesa. ¿No lo darías al precio de 4000 sestercios?» «¿Cómo no?», murmuró el otro en tono de negociante. «Mi interés es servir bien a la ilustre clientela». El comprador era Valerio Brutus, capaz de los servicios comunes de la casa de Flaminio Severus, que le ordenara adquirir un esclavo nuevo y de buena apariencia, destinado al servicio de las vigas de los hijos, en los grandes días de las fiestas romanas. Fue así que, imbuido de sentimientos innobles y deplorables, Saúl, el hijo de André, fue introducido, por las fuerzas del destino, junto a Plinio y Agripa, en la residencia de la familia Severus, en el corazón de Roma, al precio miserable de 4000 sestercios. 3 en casa de Pilatos. La sequedad de la naturaleza, donde se yergue Jerusalén, proporciona, a la célebre ciudad, una belleza melancólica, tocada de pungente monotonía. En el tiempo de Cristo, su aspecto era casi igual al que se observa hoy. Apenas la colina de Mizpa, con sus tradiciones suaves y lindas, representaba un rincón verde y alegre, donde reposaban los ojos del forastero, lejos de la aridez y de la ingratitud del paisaje. Empero, debemos registrar que, en la época de la permanencia de Publio Lentulus y de su familia, Jerusalén acusaba novedades y esplendores de la vida nueva. Las construcciones herodianas pululaban en sus alrededores, revelando nuevo sentido estético por parte de Israel.
La predilección por los monolitos tallados en roca viva, característica del antiguo pueblo israelita, fuera sustituida por las adaptaciones del gusto judío a las normas griegas, renovando los paisajes interiores de la famosa ciudad. Sin embargo, la joya maravillosa era, el templo, todo nuevo en la época de Jesús. Su reconstrucción fuera determinada por Herodes, en el año 21, notándose que solo los pórticos llevaron 8 años para edificarse, y considerándose, además, que los planos de la obra grandiosa, continuados lentamente en el curso del tiempo, solamente quedaron concluidos poco antes de su completa destrucción. En los inmensos patios, se reunía diariamente la aristocracia del pensamiento israelita, localizándose ahí el foro, la universidad, el tribunal y el templo supremo de toda una raza. Incluso los procesos civiles, después de las discusiones ingeniosas de orden teológico, recibían allí las decisiones finales, resumiéndose, en el templo imponente y grandioso, todas las ambiciones y actividades de una patria. Los romanos, respetando la filosofía religiosa de los pueblos extraños, no participaban de las tesis sutiles y de los sofismas debatidos y examinados todos los días, pero la torre Antonia, donde se acuartelaban las fuerzas armadas del imperio, dominaba el recinto, facilitando la fiscalización constante de todos los movimientos de los sacerdotes y de las masas populares. Publio Lentulus, después del incidente del prisionero, que continuaba considerando como un episodio sin importancia, tomaba cierta serenidad para el desempeño de sus obligaciones consuetudinarias. Los aspectos áridos de Jerusalén tenían, para sus ojos cansados, un encanto nuevo, en el cual el pensamiento reposaba de las numerosas e intensas fatigas de Roma. En cuanto a Libia, ésta guardaba el corazón vuelto hacia sus afectos distantes, analizando la aridez de los espíritus al alcance de su convivencia. Como por milagro, la pequeña Flavia había mejorado, observándose notable transformación en las heridas que le cubrían la epidermis. Pero, las actitudes hostiles de Fulvia, que no le perdonaba la simplicidad encantadora y los dotes preciosos de inteligencia, sin perder ocasión para echarle en el rostro pequeñas indirectas, a veces irónicas y mordientes, le dejaban el espíritu aturdido en un torbellino de expectativas alucinantes. Semejantes acontecimientos eran desconocidos por el marido, a quien la pobre señora se abstenía de relatar sus más íntimos disgustos. Pero, esos hechos, no eran los elementos que más contribuían para apesadumbrarla en aquel ambiente de penosas incertidumbres. Hacía una semana que se encontraban en la ciudad y se notaba que, contrariando tal vez sus hábitos, Poncio Pilatos comparecía diariamente a la residencia del pretor, con el pretexto de sentir predilección por la conversación con los patricios recién llegados de la corte. Horas allí lo eran empleadas en ese menester, más Livia, con las secretas intuiciones de su alma, comprendía los pensamientos inconfesables del gobernador al respecto, recibiendo con el espíritu prevenido sus amables madrigales y alusiones indirectas. En esas aproximaciones de sentimientos, que pronuncian la pleamar de las pasiones, se veía, también, la contrariedad de Fulvia, llena de venenosos celos en vista de la situación que la actitud de Pilatos iba creando. Por detrás de aquellos bastidores brillantes del escenario de la amistad artificial, con que fueron recibidos, Publio y Livia deberían comprender que existía una marisma de pasiones inferiores, que seguramente, habrían de tiznar la tranquilidad de sus almas. Sin embargo, no entendieron los detalles de la situación y penetraron, con el espíritu confiante e ingenuo, en el camino oscuro y doloroso de las pruebas que Jerusalén les reservaba. Reafirmando incesantes obsequios y multiplicando gentilezas, Pilatos puso énfasis en ofrecer una cena, en la cual toda la familia se reconfortase, y la fraternidad y la alegría fuesen perfectas. En el día convenido, Salvio y Publio, acompañados por los suyos, comparecían a la residencia señorial del gobernador, donde Claudia igualmente los esperaba con una sonrisa bondadosa y acogedora. Livia estaba pálida, en su traje simple y sencillo, siendo de notar que, contra toda la expectativa del esposo, pusiera énfasis en llevar a su hijita enferma, en el supuesto caso de que sus cuidados maternos representasen algo contra las pretensiones del conquistador que su corazón de mujer adivinaba, a través de las actitudes indiscretas y atrevidas del anfitrión de aquella noche. La cena se servía en condiciones especialísimas, según los hábitos más rigurosos y elegantes de la corte. Livia estaba aturdida con aquellas solemnidades que se desdoblaban con la más alta suntuosidad de la etiqueta romana, costumbres esas oriundas de un medio del cual ella y Calpurnia siempre se habían apartado, en su simplicidad de corazón.
numerosa falange de esclavos se movilizaba en todas las direcciones, como verdadero ejército de servidores, frente a tan reducido número de comensales. Después de los platos preparados, llegan los vocalizadores recitando los nombres de los invitados, mientras los infertores traen los platos dispuestos con singular simetría. Los convidados, entonces, se recuestan en los triclinios, forrados de cojines de plumas y pétalos de flores. Las carnes son presentadas en platos de oro y los panes en azafatas de plata, multiplicándose los siervos para todos los menesteres, inclusive aquellos que debían probar los manjares a fin de certificarse de su sabor, para que fuesen servidos con la máxima confianza. Los coperos sirven un vino palermitano precioso y antiguo, mezclado de aromas, en tazas incrustadas de piedras precios, mientras otros siervos los acompañan presentando, en bandejas de plata, el agua natural o fría, al gusto de los invitados. Junto a los lechos, donde cada comensal debe recostarse cómodamente, se conservan esclavos jóvenes trajeados con esmero y ostentando en la frente gracioso turbante, brazos y piernas semidesnudos, cada cual con su función definida. Algunos agitan en las manos largos ramos de mirto, ahuyentando las moscas, mientras otros, curvados a los pies de los invitados, son obligados a limpiar discretamente las señales de su guía e intemperancia. 15 platos diferentes se sucedieron a través de los esfuerzos de los esclavos dedicados y humildes, cuando, después del banquete, brindaron los salones con centenares de antorchas, oyéndose agradables sinfonías. Siervos jóvenes y bien puestos ejecutan danzas apasionadas y voluptuosas en homenaje a sus señores, mimoseándoles los sentimientos inferiores con su arte exótico y espontáneo, y, solamente no fue llevado a efecto un número de gladiadores, según la costumbre de los grandes banquetes de la corte, porque Livia, con los ojos suplicantes, pidió que eliminasen en aquella fiesta el doloroso espectáculo de sangre humana. La noche era de las más cálidas de Jerusalén, motivo por el cual, finalizada la cena y las ceremonias complementarias, la caravana de amigos, acompañada ahora de Sulpicio Tarquinius, se dirigía hacia la amplia y bien ordenada terraza, donde jóvenes esclavos tocaban deliciosa música del oriente. No juzgaba poder encontrar en Jerusalén una noche patricia como esta, exclamó Publio, sensibilizado, dirigiéndose al gobernador con respetuosa cortesía. Debo a vuestra bondad hidalga y generosa la satisfacción de revivir el ambiente y la vida inolvidable de la corte, donde los romanos distantes guardan el corazón y el pensamiento. Senador, esta casa os pertenece, replicó Pilatos con intimidad. Ignoro si mi sugestión os será agradable, pero solo tendríamos razón para agradecer a los dioses, si nos concedieseis la honrosa alegría de hospedaros aquí con vuestros dignos familiares. Creo que la residencia del pretor Salvio no os ofrece el necesario confort, y, añadiendo la circunstancia del íntimo parentesco que une a mi mujer con la esposa de vuestro tío, me siento a gusto para hacer este ofrecimiento, sin violentar nuestras costumbres, en sociedad. Vaya, eso sí que no, exclamó por su parte el pretor, que acompañara atento la gentileza de la oferta. Yo y Fulvia nos oponemos a la realización de esa medida. Y, dirigiéndose confiante a la consorte, terminaba su ponderación, ¿no es verdad, querida mía? Fulvia, entretanto, dejando transparentar una pizca de contrariedad, contestó, para sorpresa de todos los presentes, de pleno acuerdo. Publio y Livia son nuestros huéspedes efectivos, sin embargo, no podemos olvidar que el objetivo de su viaje se prende a la salud de la hijita, objetivo de todas nuestras preocupaciones en el momento, siendo justo que no los privemos de cualquier recurso que se venga a verificar, a favor de la pequeña enferma. Y dirigiéndose instintivamente hacia el banco de mármol, donde descansaba la enfermita, exclamó para escándalo general. Además, esta niña representa una seria preocupación para todos nosotros. Su epidermis dilacerada acusa síntomas especiales, recordando. Pero, no consiguió terminar la exposición de sus recelos escrupulosos, porque Claudia, alma noble y digno, constituyendo una antítesis de la hermana que el destino le había dado, comprendiendo la situación penosa que sus conceptos iban creando, se le adelantó redarguyendo. No veo razones que justifiquen esos temores, supongo a la pequeña Flavia mucho mejor y más fuerte. Hasta quiero creer que bastará el clima de Jerusalén para su curación completa. Y avanzando hacia la enfermita, como quien desease deshacer la dolorosa impresión de aquellas observaciones indelicadas, la tomó en los brazos, besándole el rostro infantil, cubierto de tonos violáceos de mal disfrazadas heridas. Livia, que traía el semblante sonrojado por la humillación de las palabras de Fulvia, recibió la gentileza como un bálsamo precioso para sus inquietudes maternas. En cuanto a Publio, este amargamente sorprendido, consideró la necesidad de restablecer su serenidad y energía varonil, disimulando el disgusto que el episodio le causara, tomando la dirección de la conversación, conmovido sobremanera. Es verdad, amigos.
La salud de mi pobre Flavia representa el objeto primordial de nuestro largo viaje hasta aquí. Resueltos los problemas del Estado, que me trajeron a Jerusalén, hace algunos días que examino la posibilidad de localizarme en cualquier región del interior, de modo que la hijita pueda recuperar el precioso equilibrio orgánico aspirando un aire más puro. Pues bien, replicó Pilatos, con seguridad, en asuntos de clima, soy aquí un hombre entendido. Hace 6 años que me encuentro en estos parajes en función del cargo, y he visitado casi todos los rincones de la provincia y de las regiones vecinas, teniendo motivos para afianzar que Galilea está en primer plano. Siempre que puedo reposar de las labores intensas que me atan aquí, busco inmediatamente nuestra villa en los alrededores de Nazaret, para gozar la serenidad del paisaje, y las brisas deliciosas de su inmenso lago. Concuerdo en que la distancia es muy larga, pero la verdad es que si permaneciese en las cercanías de la ciudad, en mis estaciones de reposo, perdería el tiempo, atendiendo a las solicitudes incesantes de los rabinos del templo, siempre abrazados a innumerables pendencias. Por cierto que ahora Sulpicio habrá de partir, a fin de dirigir algunos trabajos de reparación de nuestra residencia, pues intentamos seguir hacia allá dentro de poco tiempo, a rehacer las energías agotadas en la lucha cotidiana. Puesto que mi hospedaje no será necesario en Jerusalén, quién sabe si tendremos el placer de hospedaros, más tarde, en la villa que me refiero. Noble amigo, exclamó el senador, agradecido, debo ahorraros tanto trabajo, pero os quedaría inmensamente agradecido si vuestro amigo Sulpicio providenciase en Nazaret la adquisición de una casa confortable y simple, que me sirva, reformándola de conformidad con nuestros hábitos familiares, y donde podamos residir despreocupadamente por algunos meses. Con el máximo placer. Muy bien, atajó Claudia, con bondad, mientras Fulvia mal disimulaba el venenoso despecho, quedaré con la incumbencia de adaptar a nuestra buena Livia la vida campestre, donde la gente se siente también al contacto directo con la naturaleza. Siempre, que no se transformen en judías. Dijo el senador, de buen humor, mientras todos sonrían alegremente. En ese momento, oyendo sobre los detalles de los servicios les serían confiados en los próximos días, Sulpicio Tarquinius, hombre de confianza del gobernador, se sintió con libertad de intervenir en el asunto, exclamando, con su sorpresa a cuantos le oían. Y por hablar de Nazaret, ¿ya oísteis hablar de su profeta? Signo de interrogación, sí, continuó. Nazaret posee ahora un profeta que viene realizando grandes cosas. ¿Qué es eso, Sulpicio? Preguntó Pilatos, irónicamente pues no sabes que de los judíos nacen profetas todos los días. ¿Acaso las luchas en el templo de Jerusalén se verifican por otra cosa? Todos los doctores de la ley se consideran inspirados por el cielo, y cada cual es dueño de una nueva revelación. Pero, ese, Señor, es muy diferente. ¿Estarás, acaso convertido a una nueva fe? De ningún modo, inclusive porque comprendo el fanatismo y la obcecación de esas miserables criaturas, pero quedé realmente intrigado con la figura impresionante de un Galileo aún joven, cuando pasaba, hace algunos días, por Cafarnaúm. Al centro de una plaza, acomodada en bancos improvisados, hechos de piedra y arena, vi a considerable multitud que le oía la palabra, en éxtasis de admiración y conmoción. Yo también, como si fuera tocado por una fuerza misteriosa e invisible, me senté para oírlo. De su personalidad, extraordinaria de belleza simple, venía un no sé qué dominando a la turba que se aquietaba, suavemente, oyéndole las promesas de un eterno reinado. Sus cabellos revoloteaban a las brisas de la tarde mansa, como si fuesen hilos de luz desconocida en las claridades serenas del crepúsculo, y de sus ojos compasivos parecían nacer una onda de piedad y conmiseración infinitas. Descalzo y pobre se le notaba la limpieza de la túnica cuya blancura se adaptara a la levedad de sus trazos delicados. Su palabra era como un cántico de esperanza para todos los sufridores del mundo, suspendido entre el cielo y la tierra, y renovando los pensamientos de cuantos lo escuchaban. Hablaba de nuestras grandezas y conquistas como si fuesen cosas bien miserables, hacía amargas afirmativas acerca de las obras monumentales de Herodes, en Sebasto, aseverando que por encima de César está Dios Todopoderoso, providencia de todos los desesperados y de todos los afligidos. En su enseñanza de humildad y amor, considera a todos los hombres como hermanos muy amados, hijos de ese Padre de misericordia y justicia, que nosotros no conocemos. La voz de Sulpicio estaba saturada del tono emocional característico de los sentimientos hijos de la verdad. El auditorio se había contagiado de la conmoción de su narrativa, escuchándole la palabra con el mayor interés. Sin embargo, Pilatos, sin perder el hilo de sus vanidades de gobernador, lo interrumpió exclamando: «Hermanos todos. Eso es un absurdo. La doctrina de un Dios único no es una novedad para nosotros, en esta tierra de ignorantes, pero no podemos concordar con ese concepto de fraternidad irrestricta. ¿Y los esclavos? ¿Y los vasallos del imperio?
¿Dónde quedan las prerrogativas del patriciado? Pero, lo que más me admira, exclamó con énfasis, dirigiéndose particularmente al narrador, es que siendo tú un hombre práctico y decidido, te hayas dejado llevar por las palabras locas de ese nuevo profeta, mezclándote con la turba para oírlo. ¿No sabes que la anuencia de un lictor puede significar enorme prestigio para las ideas de ese hombre? Señor, respondió Sulpicio, sorprendido, yo mismo no sabría explicar la razón de mis observaciones de aquella tarde. Consideré, igualmente, de pronto, que las doctrinas predicadas por él son subversivas y peligrosas, por igualar los siervos a los señores, pero observé, también, sus penosas condiciones de pobreza, consideradas por sus discípulos y seguidores como un estado alegre y feliz, lo que, de algún modo, no constituye motivo de recelo para las autoridades provinciales. Por lo demás, esas prédicas no perjudican a los campesinos, porque son hechas generalmente en las horas de ocio y descanso, en el intervalo de los trabajos de cada día, notándose igualmente que sus compañeros predilectos son los pescadores más ignorantes y más humildes del lago. Pero, ¿cómo te dejaste arrebatar así por ese hombre? Retornó Pilatos, con energía. Os engañáis, en cuanto a eso, respondió el lector, más señor de sí, no me siento impresionado, como suponéis, tanto así que, notándole la originalidad simple y hermosa, no le reconozco privilegios sobrenaturales y creo que la ciencia del imperio elucidará el hecho que voy a narrar, respondiendo a vuestra argumentación del momento. No sé si conocéis a Coponio, viejo centurión destacado en la ciudad a la que me referí, de todas formas me corresponde informaros del hecho observado por mí. Después que la voz del profeta de Nazaret había dejado una dulce quietud en el ambiente, mi conocido le presentó al hijito moribundo, implorando caridad para el niño que agonizaba. Lo vi elevar los ojos radiantes al firmamento, como si suplicase la bendición de nuestros dioses y, después, noté que sus manos tocaban al niño, que, a su vez, parecía haber recibido un flujo de vida nueva, levantándose inmediatamente, llorando y buscando el cariño paterno, después de descansar en el profeta los ojitos enternecidos. Pero, ¿hasta centuriones ya se meten con los judíos en sus arengas? Necesito comunicarme con las autoridades del Tiberíades, sobre esos hechos, exclamó el gobernador, visiblemente contrariado. El caso es curioso, dijo Publio Lentulus, intrigado con la narrativa. No obstante, la verdad, mi amigo, objetó Pilatos, dirigiéndose a él, es que en estos parajes nacen religiones todos los días. Este pueblo es muy diferente del nuestro, reconociéndose visible deficiencia de raciocinio y sentido práctico. Un gobernador, aquí, no puede dejarse aprehender por las figuras, sino lo que debe hacer es mantener rígidos los principios, en el sentido de salvaguardar la soberanía inviolable del Estado. Es por ese motivo que, atendiendo a las sabias determinaciones de la sede del gobierno, no me detengo en los casos aislados, para ponderar tan solo las razones de los sacerdotes del Sinedrio que representan el órgano del poder legítimo, apto para armonizar con nosotros la solución de todos los problemas de orden político y social. Publio se daba por satisfecho con el argumento, pero las señoras presentes, con excepción de Fulvia, parecían profundamente impresionadas con la descripción de Sulpicio, inclusive la pequeña Flavia, que le bebiera las palabras con la máxima curiosidad infantil. Un velo de preocupaciones oscureciera la dicha de todos los presentes, pero el gobernador no se resignó con la actitud general, exclamando: «Óigame. Un lector que, en vez de hacer la justicia a nuestro bien, actúe contra nosotros mismos, obscureciendo nuestro ambiente alegre, merece severa punición por sus narrativas inoportunas». Una risa general le siguió la palabra ruidosa y ligera, mientras remataba: «Descendamos al jardín para oír nueva música, limpiando el corazón de esos aborrecimientos imprevistos». La idea fue aceptada con agrado general. La pequeña Flavia fue instalada por la dueña de la casa en un apartamento confortable, y, en pocos minutos los presentes se dividían en 3 grupos distintos, a través de las alamedas del jardín, alumbrado por antorchas brillantes, al sonido de músicas caprichosas y lascivas. Publio y Claudia hablaban del paisaje y de la naturaleza, Pilatos multiplicaba gentilezas junto a Livia, mientras Sulpicio se colocaba al lado de Fulvia, habiendo el pretor Lentulus resuelto permanecer en el archivo, examinando algunas obras de arte. Distanciándose a propósito de los demás grupos, el gobernador notaba la palidez de la compañera que, en aquella noche, se le figuraba más seductora y más bella. El respeto que su discreta hermosura le infundía en el alma, parecía aumentar, en aquella hora, el ardor del corazón apasionado. «Noble Livia», exclamó con emoción, «no puedo guardar por más tiempo los sentimientos que vuestras virtudes llenas de belleza me inspiran. Sé de la natural repulsión de vuestra alma digna, frente a mis palabras, más lamento que no comprenda ese corazón tocado de esa admiración que me avasalla». «También yo», replicó la pobre señora con dignidad y energía espontáneas,
Lamento haber inspirado a vuestro espíritu semejante pasión. Vuestras palabras me sorprenden amargamente, no solo porque parten de un patricio revestido de las elevadas responsabilidades de procurador del Estado, sino también por considerar la amistad confiante y noble que consagra mi esposo. Pero, en asuntos del corazón, atajó él, solícito yo no pueden prevalecer las formalidades de la convención política, aun las más elevadas. Tengo de mis deberes la más alta comprensión, y sé encarar la solución de todos los problemas de mi cargo, mas no me recuerdo dónde os habría visto antes. La realidad es que, hace una semana, tengo el corazón dilacerado y oprimido. Encontrándoos, parecía deparárseme esta imagen adorada e inolvidable. Todo hice por evitar esta escena desagradable y penosa, pero, confieso que una fuerza invencible me confunde el corazón. Os engañáis, señor. Entre nosotros no puede existir otro lazo, más allá del inspirado por el respeto a la identidad de nuestras condiciones sociales. Si tenéis en tal alta cuenta vuestras obligaciones de orden político, no debéis olvidar que el hombre público debe cultivar las virtudes de la vida privada, incentivando, en sí mismo, la veneración y la incorruptibilidad de conciencia. Pero, vuestra personalidad me hace olvidar todos esos imperativos. ¿Dónde os habría visto, finalmente, para que me sintiese arrebatado de esta manera? Callaos, por los dioses. Murmuró Livia, asustada y con evidente palidez. Nunca os vi, antes de nuestra llegada a Jerusalén, y apelo a vuestra caballerosidad de hombre, a fin de evitarme estas referencias que me amargan. Tengo razones para creer en vuestra aventura conyugal, junto a una mujer digna y pura, tal como la veo, reputando como una locura las propuestas que vuestras palabras me dejan entrever. Pilatos iba a proseguir en su argumentación, cuando la pobre señora, amargamente sorprendida, se sintió desfallecer. En balde movilizó ella sus energías vitales, con el fin de evitar el deliquio. Presa de singular abatimiento, se recostó a un árbol del jardín, donde se desarrollaba la conversación que acabamos de oír. Recelando las consecuencias, el gobernador le tomó la mano delicada y mimosa, torturado por sus inconfesables pensamientos, pero, a su contacto ligero, la naturaleza orgánica de Livia parecía reaccionar con decisión e inquebrantable firmeza. Recobrando las fuerzas, hizo con la cabeza una leve señal de agradecimiento, mientras Publio y Claudia se acercaban a ambos, renovándose la charla general, con la satisfacción de todos. Entretanto, la escena provocada por los excesos de afecto del gobernador no quedó circunscrita solo a los dos actores que la vivieron intensamente. Fulvia y Sulpicio la acompañaron en sus mínimos detalles, a través de los claros abiertos en el ramaje sombrío. Vaya. Exclamó el lector a la compañera, observando los pormenores de la charla que acabamos de describir. Entonces, ¿ya perdiste las buenas gracias del procurador de Judea? A esa pregunta, Fulvia, que a su vez no sacaba los ojos de la escena, se estremeció compulsivamente, dando guarida a los más grandes sentimientos de celo y despecho. ¿No respondes? Continuaba Sulpicio, gozando el espectáculo. ¿Por qué me rechazas tantas veces, si tengo para ofrecerte un sentimiento profundo de dedicación y lealtad? La interpelada continuó en silencio, en su puesto de observación, rugiendo de cólera íntima, cuando vio que el gobernador guardaba, entre las suyas, la mano exánime de la compañera, pronunciando palabras que sus oídos no escuchaban, pero sus sentimientos inferiores presumían adivinar en aquel coloquio inesperado. Pero, tan pronto, Claudia y Publio figuraron en el escenario, Fulvia se volvió para el compañero, murmurando con voz cavernosa: accederé a todos tus deseos, si me auxilias en un ardid. ¿Cuál? El de llevar al conocimiento del senador, en tiempo oportuno, la historia de la infidelidad de su mujer. Pero, ¿cómo? Primeramente, evitarás la instalación de Publio en Nazaret, para llevarlo más distante, de modo que dificultemos las relaciones entre Livia y el gobernador, en ocasión de su ausencia de Jerusalén, porque estoy adivinando que ella deseará transferirse para Nazaret, en pocos días. Enseguida procuraré interferir, personalmente, de manera que seas designado para proteger al senador en su estación de reposo investido en ese cargo, encaminarás los acontecimientos para la consecución de nuestros planes. Hecho eso, sabré recompensar tus esfuerzos y buenos servicios de siempre, con mi dedicación absoluta. El lictor oyó la propuesta, silenciando, indeciso. Pero, la interlocutora, como si estuviese ansiosa por sellar la siniestra alianza, interrogó con la voz firme: ¿todo combinado? De pleno acuerdo, respondió Sulpicio, ya resuelto. Y las dos personificaciones del despecho y de la lascivia se reunieron a la caravana fraterna con la máscara de las alegrías aparentes, después de concluido el pacto tenebroso. Las últimas horas fueron consagradas a las despedidas, con la afabilidad exterior del convencionalismo social. Livia se abstuvo de relatar al esposo la escena penosa del jardín,
considerando no solo su necesidad de reposo íntimo, sino también la importancia social de las personalidades en juego, prometiendo a sí misma evitar, a todo trance, cualquier expresión indigna en el terreno del escándalo por las palabras. 4. En Galilea. En el día inmediato a estos acontecimientos, en las primeras horas de la mañana, Publio Lentulus fue procurado, en la intimidad de su escritorio particular, por Fulvia, que se le dirigió, criminalmente, en esos términos: Senador, el ascendente de nuestras ligazones familiares me obliga a procuraros para tratar de un asunto desagradable y doloroso, pero, con mis experiencias de mujer, me corresponde aconsejarlo para resguardar a su esposa de la ansia de sus propios amigos, puesto que, aún ayer, tuve la oportunidad de sorprenderla en íntimo coloquio con el gobernador. El interpelado extrañó aquella actitud insólita, grosera, contraria a todos sus métodos de hombre de bien. Repelió dignamente la embestida, encareciendo la nobleza moral de su esposa, pasando Fulvia a relatarle, con los más exaltados adornos de su imaginación enfermiza, la escena de la víspera, en sus más mínimos detalles. El senador quedó pensativo, pero se sintió con el preciso coraje moral para repeler la insinuación calumniosa. Pues bien, dijo ella, terminando la denuncia, muy lejos lleváis vuestra confianza y buena fe. Un hombre nunca pierde por oír los consejos de la experiencia femenina. La prueba de que Livia camina en la senda ancha de la prevaricación la tendréis pronto, por cuanto ella ha de preferir la partida inmediata para Nazaret, donde el gobernador buscará encontrarla. Y, diciendo esto, se retiró apresuradamente, dejando al senador algo desalentado y compungido, pensando en los corazones mezquinos que lo rodeaban, porque, en el tribunal de la conciencia, no se sentía dispuesto a aceptar la idea que viniese a ensuciar la valerosa nobleza de su mujer. Inmenso velo de sombras le cubrió el espíritu sensible y afectuoso. Sintió que, en Jerusalén, conspiraban contra él todas las fuerzas tenebrosas de su destino, experimentando vasto desierto en el corazón. Allí, no encontraría la palabra prudente y generosa de un amigo como Flaminio, con quien pudiese desahogar sus profundas amarguras. Absorto en esas meditaciones angustiosas, no vio que los pétalos de las horas marchaban incesantemente, en los torbellinos del tiempo. Solo mucho después percibió el vocerío de uno de sus criados de confianza, viniendo a saber que Sulpicio Tarquinius le solicitaba el favor de una entrevista particular, pedido que atendió con la máxima disponibilidad. Admitido en el interior de la oficina, el lictor se refirió, sin preámbulos, a los fines de la visita, explicando con desembarazo: Senador, honrado con la confianza en el caso de vuestra transferencia para una estación de reposo, vengo a sugeriros el arrendamiento de rica propiedad perteneciente a un compatricio nuestro en los alrededores de Cafarnaúm, encantadora ciudad de Galilea, situada en el camino de Damasco. Es verdad que ya escogisteis Nazaret, pero, a lo largo de la planicie de Esdrelón, las casas confortables son muy raras, añadiendo que seréis obligado a enormes dispendios en servicios de remodelación y bienhechurías. Sin embargo, en Cafarnaúm, el caso es diferente. Tengo un amigo ahí, Cayo Gratus, decidido a arrendar por tiempo indeterminado su espléndida villa, que es una heredad provista de todo el confort, con pomares preciosos, en un ambiente de absoluto sosiego. El senador oía al delegado de Pilatos como si el espíritu anduviese en otra parte, pero, como si tuviese la atención súbitamente despertada, exclamó, en la actitud de quien argumenta consigo mismo: de Jerusalén a Nazaret, tenemos 70 millas. ¿Dónde queda Cafarnaúm? Muy distante de Nazaret, obtemperó Publio, con aires de quien tomó una resolución íntima. Estoy muy agradecido por tu gentileza, que no olvidaré de recompensar en tiempo oportuno. Acepto tu sugestión, que reputo sensata, inclusive porque, de hecho, no me puede interesar la adquisición definitiva de ningún inmueble en Galilea, teniendo en cuenta la necesidad de regresar a Roma, dentro de poco. Quedas autorizado a concluir el negocio, por cuanto me honro en tus informaciones, descansando, confiadamente, en tu conocimiento del asunto. Secreta satisfacción le brillaba en los ojos de Sulpicio, que se despidió con fingido reconocimiento. Publio Lentulus descansó nuevamente los codos en la mesa de trabajo, inmerso en profundas reflexiones. Aquella sugestión de Sulpicio llegaba en el instante psicológico de sus angustiosas cavitaciones, porque, en vista de esa nueva providencia, conseguiría instalar a la familia lejos de cualquier influencia de la casa del procurador de Judea, salvando, así, su reputación de las salpicaduras ignominiosas de la maledicencia. Entretanto, la denuncia de Fulvia desdoblaba sucesivas preocupaciones en su íntimo. Fuese por lo inopinado de la calumnia, o por el espíritu de perversidad con el que la misma fuera hundida, su pensamiento se sumergió en ansiosas expectativas. A la noche de aquel mismo día, después de la cena, vamos a encontrarlo a solas con Livia, en la terraza de la residencia del pretor, que, por su vez, se ausentara de casa por algunas horas, en compañía de sus familiares,
para atender a imperativos de ciertas obligaciones. Notándole en el rostro las señales evidentes de profunda contrariedad, rompió la esposa con la encantadora intimidad de su corazón femenino. Querido, me pesa verte así, doblado bajo el yugo de tamaños de disgustos, cuando este largo viaje debería restituirnos la tranquilidad necesaria al desenvolvimiento de tus encargos. Oso pedir que apresures nuestra mudanza de Jerusalén para un ambiente más calmo, donde nos sintamos más a solas, fuera de este círculo de criaturas cuyos hábitos no son los nuestros, y cuyos sentimientos desconocemos. ¿Cuándo partiremos para Nazaret? ¿Para Nazaret? Repitió el senador, con voz irritada y sombría, como si lo tocase el espíritu venenoso de los celos, recordando, involuntariamente, las acusaciones infundadas de Fulvia. Sí, prosiguió Livia, suplicante y cariñosa, pues, ¿no fueron esas las providencias enunciadas ayer? ¿Es verdad, querida? Exclamó Publio, ya pesaroso, volviendo en sí de los malos pensamientos que había abrigado por un instante, pero resolví después de instalarnos en Cafarnaúm, contrariando las últimas decisiones. Y tomando la mano de la compañera, como si buscase un bálsamo para el alma herida, le susurró suavemente: Livia, eres todo lo que me resta en este mundo. Nuestros hijos son flores de tu alma, que los dioses nos dieron para mi alegría. Perdóname, querida. ¿Hace cuánto tiempo he vivido absorto y taciturno, olvidando tu corazón sensible y cariñoso? Me parece estar despertando ahora de un sueño muy doloroso, y muy profundo, pero despertando con el alma recelosa y oprimida. Ándame, en lo íntimo, amargos vaticinios. Temo perderte, cuando quisiera encerrarte en el pecho, guardándote en el corazón eternamente. Perdóname. Mientras ella lo contemplaba, sorprendida, sus labios sedientos le cubrían las manos de besos ardientes. Y no fueron solo los besos afectuosos que brotaron en esas manifestaciones de cariño. Una lágrima goteó de los ojos cansados, mezclándose con las flores de su amor. ¿Qué es eso, Publio? ¿Lloras? Exclamó Livia, enternecida y angustiada. Sí. Siento los genios del mal cercándome el corazón y la mente. Mi íntimo está poblado de visiones sombrías, prenunciando el fin de nuestra felicidad, pero yo soy un hombre y soy fuerte. Querida, no me niegues tu mano para que atravesemos juntos el camino de la vida, porque, contigo venceré incluso lo imposible. Ella estremeció en vista de esas observaciones, que no le eran familiares. En un segundo, retrocedió a la noche anterior, considerando el atrevimiento del gobernador, que dignamente repeliera, experimentando, al lado de la aflicción por el compañero, soberana tranquilidad de conciencia y, tomando ligeramente las manos del esposo, lo llevó a un rincón de la terraza, donde se apostó frente a una arpa armoniosa y antigua, cantando bajito, como si su voz, en aquella noche, fuese el gorgojeo de una alondra apuñalada: alma gemela de mi alma, flor de luz de mi vida,